estructura, modelo. Hola, Moy. Ahora sí, ya estamos por acá. Disculpen la Es que le demora. estaba comentando a Daniel el acercamiento que tuvimos hoy con Panamá. Ah, sí, excelente. Bueno, les dejo la palabra. A ti. Bueno, vamos a... Ya está Me grabando, indican, ¿ya está Moy. grabando, sí? Sí. Ok, bueno, muy bien. Las disculpas ahí por la demora. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas a este espacio académico tan importante para nosotros y en este proceso, en este marco de acercamiento con la Red Centroamericana de Informática en Salud. Es un gusto tener a don Daniel Otsoy el día de hoy como expositor en nuestra representada. Y bueno, antes de comenzar y darle la palabra, quiero hacer una breve pues, introducción, ¿verdad? Lo que vamos a vivir el día de hoy. Espero que sea de mucho provecho para todos ustedes y bueno, aprovechar a don Daniel para hacerle todas esas preguntas que como estudiantes, graduados, público general, docentes, ¿verdad? Que tenemos ahorita reunidos, pues puedan ir saliendo en cuanto al tema de gobernanza de datos e interoperabilidad, pues, de los sistemas de información en salud. Sabemos que pues, la información en salud constituye uno de los recursos más valiosos para el desarrollo de políticas, la planificación de servicios, la toma de decisiones clínicas y también institucionales. Sin embargo, su verdadero potencial no solo alcanza cuando existen estructuras sólidas de gobernanza, sino que también se necesitan mecanismos efectivos de interoperabilidad que permitan integrar, proteger, aprovechar toda esta información de una forma muy estratégica. Y justamente este webinar se enmarca en esa realidad, ofreciéndoles una visión integral sobre cómo esos modelos de gobernanza y los marcos de interoperabilidad fortalecen los sistemas de información en salud. Esto, pues, obviamente nos permite abrir oportunidades para modernizar todas las gestiones institucionales y poder garantizar atenciones más eficientes y seguras y también que estén centradas en las personas usuarias. Y bueno, en ese escenario, ahí el rol del gerente de sistemas de información, ¿verdad? Que desempeña ese papel clave liderando sus procesos de diseño, implementación, supervisión de todos estos modelos, asegurando la calidad, el uso ético de los datos, fomentando esa integración entre los distintos actores del sistema y bueno, efectivamente se convierte en este articulador estratégico entre lo que es la tecnología y la gestión sanitaria. ¿Verdad? Entonces, ahí importante resaltar que el rol pues, no se limita solo al ámbito técnico, ¿verdad? Sino también se proyecta ese liderazgo que impulsa la innovación y orienta pues, la transformación digital en el sector salud. Y bueno, esto entonces nos trae a presentar a nuestro expositor del día de hoy, el ingeniero Daniel Otsoy García. Él es asesor senior, ¿verdad? En salud digital y transformación digital con más de 15 años de experiencia liderando proyectos en América Latina y el Caribe. Ha trabajado con organismos multilaterales como el Banco Mundial, el BID, la OPS, la USAID, así como gobiernos nacionales en el diseño e implementación de estrategias digitales en salud, justicia y gobierno electrónico. Actualmente se desempeña como CEO de Recainsa y de HL7 Centroamérica y República Dominicana y forma parte del comité editorial de Oxford Open Digital Health Journal, reconocido por HIMSS en la comunidad de Future 50 de líderes de TI en salud. Ha sido ponente en principales foros internacionales sobre innovación, gobernanza de datos, ciberseguridad e inteligencia artificial aplicada a la salud. Sin más, Daniel, te cedo el espacio y bueno, que sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor. Y te pido si me das chance de compartir, porfa. Perfecto. Vamos a compartir unos slides por acá. Asumo que ya lo están viendo. Si me pueden confirmar para estar seguro. Excelente, Dani, se ve Ok. perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al profesor Moisés Méndez, a la doctora Patricia Zagot, que están haciendo una labor extraordinaria en la UNED, impulsando esta carrera que para mí es de vital importancia en Costa Rica y en toda la región de las Américas. Y vamos a ver el día de hoy un poquito por qué es tan importante esta carrera, ¿no? Eh, el título, pues,
da para hablar probablemente una semana del tema, ¿no? Es un tema bastante amplio y en lo particular es un tema para mí muy, muy apasionante. Antes que nada, pues contarles un poco sobre Recaínsa para quienes no saben. Recaínsa es una red inicialmente nacida en Centroamérica, por eso nacimos con el nombre de Red Centroamericana de Informática en Salud. Actualmente estamos evolucionando al nombre de Red de Colaboración de las Américas en Informática en Salud y estamos arrancando nuestra estrategia para las Américas 2025-2030. ¿Y por qué de las Américas? Porque realmente en la actualidad tenemos trabajo en red y como organización desde Canadá hasta la Patagonia, pasando por el Caribe, ¿no? Y más allá de inclusive de las fronteras de América Latina y el Caribe o de la región de las Américas, también interactuamos con otras redes a nivel mundial. Estamos legalmente constituidos en Guatemala, en los Estados Unidos de América y en Argentina, y también con planes de implementar o establecernos legalmente en Colombia, Dominicana y Brasil. Esto como bases de operación en la expansión que tenemos del trabajo de la red, ¿no? ¿Por qué estamos acá? Pues porque somos una organización que promueve la transformación digital para la cobertura universal en salud. Esto fundamentado en tres pilares, que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Y nuestro trabajo se enfoca en cuatro áreas estratégicas. Uno relacionado con la gobernanza, la estrategia, la regulación y la inversión. Allí tenemos acuerdos de cooperación con algunos ministerios de salud. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, estamos en fase de renovación del memorando de entendimiento con el Ministerio de Salud y con la Caja Costarricense del Seguro Social. Y precisamente esos son los temas, ¿no? Adicional a otros temas como alfabetización digital, que es la segunda área de intervención, en donde estamos también trabajando fuertemente, ¿no? En materia de alfabetización digital, tenemos algunos cursos certificados en estándares, por eso consideramos que tenemos alguna experiencia ahí para poder compartir sobre el tema de estándares y también sobre otras áreas de intervención que son relevantes hoy en día, como es el tema de inteligencia artificial en salud, como es el tema de ciberseguridad en salud y otros marcos de referencia también en la parte formativa. También tenemos un programa de mujeres líderes en salud digital. De hecho, en paralelo con este evento, estamos con otro evento de nuestra comunidad de mujeres líderes de salud digital que tiene más de 100 mujeres líderes de toda la región de América Latina y el Caribe. Luego, en la tercera área de intervención, también generamos espacios como este para intercambiar lecciones, sobre todo basadas en los marcos de referencia globales, regionales, estándares y buenas prácticas de la industria y compartir lecciones aprendidas, ¿no? Hay un principio fundamental de no reinventar la rueda y creo que allí hemos estado a través de estos espacios tratando de evitar esto, ¿no? No comenzar desde cero cuando ya otros han avanzado importantemente en ese camino. Y finalmente, la generación de evidencia para la toma de decisiones, que es algo que trabajamos mucho con la academia. Recientemente firmamos un acuerdo de cooperación con la UNED, por ejemplo, y parte de lo que hemos discutido con los profesores es poder generar líneas de investigación específicamente en el tema de salud digital, transformación digital en salud, que sabemos que más allá del tema tecnológico, abarca muchos otros temas más, ¿no? En resumen, entonces, nuestra organización se enfoca en el capital humano, ¿no? Somos una red de profesionales en distintas áreas. Hay que decir que la transformación digital en salud no es exclusivamente de un gremio, ¿no? Esto involucra distintos perfiles y nuestra red aglomera o integra estos profesionales con estos distintos perfiles, ¿no? Y también, como menciono, ¿no? Tenemos las prácticas basadas en estándares de la industria. Esto incluye, por supuesto, la parte que tiene que ver con arquitectura, interoperabilidad, que vamos a hablar un poco de eso. La parte terminológica, que es también fundamental en la interoperabilidad en salud. Y otros estándares que también entran en esa arquitectura, como es el tema de la seguridad de la información. Tenemos, por ejemplo, el estándar ISO 27001 que no es un estándar específicamente para salud,
sino que es un estándar general de la industria que se adapta también a las organizaciones de salud. Y luego el estándar ISO 42001, por ejemplo, que es para la gestión de la inteligencia artificial, que también es un marco de referencia que luego lo podemos aterrizar a la salud, ¿no? Pero ya entrando en materia de lo que hoy vamos a compartir, por favor siéntanse en la libertad de ir dejando sus preguntas en el chat, ¿verdad? La idea es compartir ahorita algunos conceptos, algunas experiencias y luego compartir con ustedes, ¿no? Responder preguntas, intercambiar ideas. Creo que en esta dorada época que estamos viviendo, no podemos monopolizar el conocimiento, sino todos aprendemos y desaprendemos para volver a aprender, ¿no? Así que cualquier feedback y cualquier pregunta desde ya bienvenidas. Pero bueno, construyendo gobernanza en la era de la interdependencia digital en salud. Esta palabra es clave, interdependencia. Esto lo ha definido el secretario general de las Naciones Unidas, ¿no? La era de la interdependencia digital que vivimos, ¿no? Todos estamos conectados o hiperconectados, ¿no? También tenemos ya no solo desinformación, sino tenemos sobreinformación y los datos se han vuelto el capital más apreciado, ¿no? La materia prima para los sistemas de información y para nadie es secreto que esto también genera mucha plata, ¿no? Ahí hay una quote en la parte de abajo que dice una sólida gobernanza de datos en salud no solo optimiza la calidad de la atención, sino que también protege la privacidad del paciente y fomenta la confianza en el sistema de salud. Esto lo dijo el doctor John Halamka de Mayo Clinic, que es una de las organizaciones líderes en la prestación de servicios de salud en los Estados Unidos y más allá de las fronteras también, ¿no? Pero ¿por qué importa la gobernanza de datos de salud, no? Eh, y esto yo siempre recalco, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar en otros sectores como seguridad y justicia, educación, protección social y otros más, pero en el sector salud y sobre todo en la atención clínica, estamos hablando de vidas que tenemos que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Y cuando no tenemos una gobernanza de datos, no sabemos quién tiene acceso. Muchas veces los que tienen acceso no necesitan el acceso. Los sistemas de información no tienen una base sólida en cuanto a los flujos, procesos, personas, cultura, y se enfocan más en la parte tecnológica. Esto al final nos puede costar vidas, ¿no? Eh, y los datos hoy, para mí, esto es importante, ¿no? Son tan críticos como las camas de un hospital, ¿no? Para los que trabajan en el entorno hospitalario, sabemos que uno de los indicadores críticos es la disponibilidad de camas, ¿no? Pero hoy en día, los datos, por supuesto, de la disponibilidad de camas a través de indicadores, pero otros datos más son esenciales y ya no podemos vivir sin ellos, ¿no? Vemos acá en la imagen la diferencia entre una imagen de un país X, ¿no? Donde el médico está con una hoja de papel, probablemente con trazos a mano, ¿no? Tratando de darle seguimiento a la atención de los pacientes internos, mientras que en la otra gráfica vemos equipos ya electrónicos. Ahí tenemos a una doctora o enfermera con una tablet, ¿no? En donde probablemente está accediendo a la información clínica del paciente, ¿no? Y tristemente, esto marca diferencias abismales en la atención, ¿no? Y ahí es donde hablamos también de la equidad y la inclusión, ¿no? Pareciera que acá la salud es para distintas categorías de ciudadanos, ¿no? Y la idea o el principio fundamental, sobre todo hoy basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sobre todo en el ODS 3 que habla de salud para todos, es esencial que pensemos que nadie debe quedarse atrás, que no hay ciudadanos de primera, segunda o tercera, sino que al final la transformación digital basada sobre todo en los datos de calidad nos debería ayudar a reducir estas brechas, ¿no?
Y por eso, bueno, cuando los datos fallan, fallamos todos, ¿no? El tener datos, y sobre todo esto es una historia bastante recurrente en los países de América Latina, tener sistemas que han venido acumulando datos, sistemas de información, me refiero electrónicos, que han acumulado datos durante muchos años, me atrevo a decir décadas. Eso no garantiza que estamos tomando buenas decisiones, no garantiza que tenemos buena calidad de datos, ¿no? Muchos de estos sistemas de información han nacido como silos y hoy tenemos el reto de hacer que se hablen entre ellos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en países en donde, por ejemplo, los ministerios de salud tienen 85 sistemas informáticos en distintas tecnologías, con distintos niveles de obsolescencia, ¿no? Algunos donaciones, ¿no? Y que se vuelven unas cajas negras porque al final no se pueden extraer los datos fácilmente, no se puede dar mantenimiento fácilmente porque no se tienen los códigos fuentes. Y al final resulta que tenemos un montón de datos, ¿no? Gente cargando todo el tiempo datos, pero que al final no nos sirven para tomar decisiones, ¿no? Y esto lo vimos mucho en la pandemia, ¿no? Pacientes duplicados, registros incompletos y sobre todo teníamos que tomar decisiones muy rápidas y no teníamos cómo, ¿no? Y allí se vio la diferencia, sobre todo en mi caso veo mucho más el sector de América Latina y el Caribe. Se marcó una gran diferencia entre aquellos países que durante la pandemia trataron de ver qué hacían para resolver el tema de tener datos y los otros países que ya venían en un proceso de transformación digital de algunos años, ¿no? Casos de uso, bueno, acá a mí me gusta hablar siempre de mi país, no soy nacionalista para nada, entonces me gusta ser muy transparente y honesto como son las cosas. Yo soy guatemalteco y el sistema público de salud de mi país es un desastre. Y en casos como la pandemia, y esto no lo digo yo, esto salió en la prensa, ¿no? La saturación hospitalaria y la falta de coordinación causaron muchos muertos, ¿no? A pesar de que teníamos un sistema de información llamado SIGSA, Sistema de Información Gerencial en Salud, y que venía desde los años 90, al final, de nuevo, cajas negras, dificultad para sacar datos, datos de mala calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Otro caso de estudio, ¿no? Sobre cuando fallan los datos, esto publicado en la página de la OPS sobre el brote récord de dengue y el desafío en la vigilancia epidemiológica en América Latina y el Caribe en el 2024, ¿no? Esto fue interesantísimo porque los sistemas de información muchas veces están focalizados en casos muy cerrados y no tienden a ser fácilmente adaptables a nuevas condiciones. Yo vivo entre Guatemala y Argentina y en la Argentina habían muchas regiones o hay muchas regiones de la Argentina que jamás había habido dengue. Y hoy en día, por el cambio climático, tienen dengue. Entonces, si no se tiene un sistema de información que, bueno, decimos, ah, no, es que dengue aquí nunca va a haber, ¿no? Cuando hay un caso de dengue, es casi imposible modificarlo. Resulta que los datos solo funcionan para una cosa y luego tenemos que generar nuevos sistemas, generar cosas a papel y esto al final nos termina generando brechas importantes, falta de oportunidad en la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, tenemos otros dilemas hoy en día, más allá de lo que menciono, estos casos que vimos durante la pandemia o lo que hemos visto en cuanto a los perfiles epidemiológicos afectados por el cambio climático, tenemos ahora otra epidemia, que es la epidemia de protección de datos, ¿no? Y lo digo no en mala fe, ¿no? De hecho, yo soy muy pro protección de la información, sobre todo basado en estándares, ¿no? Pero creo que hay una brecha muy grande entre la conciencia y concepción de lo que es proteger al ciudadano, proteger los datos y el uso de los datos, ¿no? Entonces tenemos un desbalance en la mayoría de regulaciones de América Latina, países que protegen acérrimamente los datos y que por ende no dejan avanzar la ciencia porque no se pueden usar los datos. No solo los pueden usar unos pocos,
Y eso limita el avance de la ciencia, el avance de la innovación, ¿no? Pero por otro lado, tenemos otros países que la legislación es tan laxa que se vulneran los derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay todavía mucho que discutir, porque acá no hay recetas mágicas. Yo creo que eso tenemos que tenerlo muy claro. No hay una varita mágica, no hay un experto, gurú, que pueda decir esto es, ¿no? Cada caso es un caso de estudio, hay que analizarlo, hay que ver los pros, contras, los temas culturales. En la región de Centroamérica, por ejemplo, podemos decir que Costa Rica no tiene nada que ver en Guatemala en muchos aspectos. En Guatemala, por ejemplo, bueno, aparte del tamaño, tenemos 23 idiomas oficiales, ¿no? Costa Rica tiene uno solo. Y a eso genera un contexto que aunque Costa Rica tenga una legislación, eso no se puede aplicar a Guatemala, estando en la misma región, siendo dos países miembros del sistema de integración centroamericano, perdón. Así que siempre la construcción es desde lo local, pero definitivamente los ejemplos sirven de mucho, ¿no? Y por eso también existen los marcos, ¿no? Hay marcos globales, ideas poderosas y múltiples voces que nos permiten no arrancar desde cero, ¿no? La OMS, nosotros en lo particular con Recaínsa, participamos mucho en grupos de la Organización Mundial de la Salud, liderados en Ginebra, y hemos participado en la producción de documentos, en la producción de publicaciones, y al final dice uno, bueno, ¿quién lee esto? No, pero sí es importante decirlo que existen ya cosas hechas, como la Estrategia Global de Salud Digital, que debería ser como para todos los que estamos trabajando en eso, como un documento de cabecera, ¿no? De hecho, no sé si saben, pero la estrategia, hay una nueva Estrategia Global de Salud Digital, ¿no? Hay otros principios y buenas prácticas que promueven otros organismos, no necesariamente vinculados a la salud. Por ejemplo, el caso de Costa Rica es parte de la OCDE, ¿no? Y ahí hay estándares de calidad en la atención de los pacientes, de cobertura, y esto son de cumplimiento obligatorio para el país si quiere seguir siendo parte de la OCDE, ¿no? Pero también hay otras organizaciones como la UNESCO que ha producido, por ejemplo, recomendaciones en la ética sobre el uso de la inteligencia artificial, y otros grupos que tienen que ver con los gobiernos que también generan políticas comunes y marcos de referencia. Y ahí también creo es donde entran las prácticas internacionales basadas en los estándares, ¿no? Al final un estándar no es algo mandatorio, no es algo que se toma, es algo que se adapta, ¿sí? Y que nos ayuda a poder compartir datos para poder compartir procesos, ¿no? Y poder compartir experiencias, ¿no? Así que también ahí tenemos un punto muy fuerte en cuanto a otras regiones del mundo en donde se están generando marcos regulatorios a partir de prácticas de la industria. Uno de los ejemplos quizás de más uso y de referencia es el GDPR europeo, ¿no? Que regula el tema de protección de datos personales en Europa, ¿no? También tenemos la ley HIPAA de los Estados Unidos. Algunos creen que HIPAA es una práctica de ciberseguridad, pero no. HIPAA es una ley de los Estados Unidos específicamente para el sector salud y que tiene un componente fuertísimo para la protección de los datos de los pacientes, mayormente, ¿no? Todos los datos de salud, y que no tiene que ver solo con los prestadores de salud, sino cualquier institución que tiene en algún momento un contacto con datos de salud. Eh, Luego, pues tenemos los estándares que se están promoviendo a nivel internacional. En Costa Rica está sonando mucho, por ejemplo, el tema de HL7 Fire. Algunos creen que es un software, ¿no? Y no, es un estándar. Y luego, pues tenemos los estándares que ya conocemos, que se vienen actualizando, que vienen evolucionando, caso del estándar ISO o los estándares ISO, ¿no? En donde tenemos estándares para sistemas de información, para la gobernanza de los datos,
para la seguridad de la información, para la gestión de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay otros principios que ya conocemos, ¿no? Que probablemente ustedes los han estudiado en los distintos espacios, ¿no? Sobre todo cuando uno ve investigación, pues tiene que entrar definitivamente a la parte bioética, ¿no? Y los principios que son universales de autonomía, justicia, no maleficencia y beneficencia, ¿no? Y esto definitivamente se tiene que aplicar a los distintos ámbitos de los sistemas de información, de la gobernanza de los datos, al trato de la información, al uso de la información, gestión del conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué está pasando hoy en día con esta gobernanza de datos, ¿no? Sobre todo a nivel de las Américas y cuando se habla de las Américas realmente hay que sacar Canadá y Estados Unidos, por ahí Brasil también que son potencias en muchos aspectos y que son un universo en sí mismo, ¿no? Pero probablemente de la frontera sur de los Estados Unidos para el sur, pues casi que vamos más menos, ¿no? Como mencionaba, con la excepción de Brasil. Y hay muchas iniciativas regionales, sobre todo, pero muchas veces no hay orquestación entre estas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud ha impulsado políticas regionales sobre salud digital y transformación digital, marcos de referencia como el IS4H, ¿no? Information System for Health, eh, y otras iniciativas que no, cuando vemos, por ejemplo, lo que la OMS en Ginebra genera, no necesariamente lo que la OPS está generando, y ahí definitivamente tenemos un reto, bueno, ¿cómo acomodamos lo que la OMS genera y lo que la OPS está generando, ¿no? Pero luego tenemos otros mecanismos, como la CEPAL, que está obviamente por el tema que es de sustantivo para la organización impulsando, perdón, marcos de gobernanza de datos también en general, no solo de salud. Luego están los mecanismos subregionales, como el caso de CARICOM para el Caribe, en el caso del Sistema de Integración Centroamericano, donde el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana es el ente rector de salud. Tenemos el organismo andino de salud, Horas CONU, y así, ¿no? Vamos teniendo estas plataformas que también van generando otras iniciativas, ¿no? Así que bueno, ese es uno de los retos también, ¿no? ¿Cómo organizamos todo esto, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos también comenzar a compartir el estado de madurez, ¿no? Porque creo que esto nos va ayudando a madurar, valga la redundancia, el ser, creo yo, narcisista y verse en el espejo todo el tiempo sin ver lo que está pasando fuera, yo creo que eso de alguna forma limita y nos aísla, ¿no? Así que no todos partimos del mismo lugar, ¿no? Pero definitivamente hay elementos que nos pueden ayudar a partir de las experiencias de otros a fortalecernos, ¿no? Tanto en lo individual como países, como sistemas de salud, así como en el colectivo, ¿no? Por eso para nosotros estos espacios, de nuevo, son sumamente importantes, porque al final, como dice allí la leyenda, ¿no? No todos partimos del mismo lugar, pero podemos avanzar juntos, ¿no? Pero luego, a partir de saber dónde estamos, tenemos ahí, creo yo, hay preguntas claves, ¿no? En cuanto a la gobernanza de los datos de salud, sobre todo. Y la pregunta natural es quién gobierna los datos, ¿no? Y esto no hay una respuesta, no hay respuesta ni modelo único que nos permita responderlo, ¿no? Y definitivamente son áreas de oportunidad, sobre todo en el tema de investigación. Yo creo que es un área importantísima y con una amplitud muy grande todo lo que tiene que ver con gobernanza de los datos de salud, ¿no? En muchos países de la región los datos de salud están en manos de múltiples actores, ¿no? Generalmente gobierno que recolecta mucha data, pero en algunos casos con mucha vulnerabilidad, ¿no? Hemos tenido ya casos muy fuertes de ciberataques en el sector gobierno, en la región, no solo en salud.
Y salud es, me parece uno de los blancos más importantes en los siguientes años. Luego hay empresas también que procesan datos, pero no necesariamente los comparten, ¿no? Acá tenemos distintos actores en el sector privado, ¿no? Tenemos a los prestadores, tenemos industria farmacéutica, industria de las tecnologías de información aplicadas de la salud y muchos recolectando datos también, muchas veces de estos mismos datos que el sector público recolecta y no necesariamente se comparten, ¿no? Y luego está el ciudadano, que es el que está aportando todo el tiempo datos, ¿no? Sobre todo en los sistemas públicos. Y el ciudadano, en teoría, es el dueño de su información, el dueño de sus datos, pero yo siempre me pregunto, ¿es realmente el ciudadano el que está manejando sus datos? Yo creo que esta pregunta se responde dependiendo del país, dependiendo de la regulación y dependiendo del sistema. No hay países que sí hay constancia, hay medición, indicadores en donde el ciudadano sí tiene un empoderamiento sobre sus datos, ¿no? Pero hay otros que es altamente cuestionable que realmente los ciudadanos estén en el centro del sistema, ¿no? Pero pensando en el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? ¿Qué países lo están haciendo más o menos bien, óptimamente bien? No sé, esto obviamente es a partir de la percepción, del análisis, de la información, etcétera. Pero en mi opinión, hablando de un país que está en el trend topic del gobierno electrónico, que es Estonia, y que todo el mundo cuando va a Estonia se trae X-Road de vuelta, ¿no? Es un país que es ejemplo a nivel mundial, ¿no? Pero ejemplo no quiere decir que tenemos que hacer un copy-paste, porque Estonia tiene una realidad muy distinta a los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Tenemos el caso de Uruguay, que también es un caso extraordinario pero también visto desde la parte de la buena práctica, ¿no? Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, que cuando lo comparamos con países como México, 110 millones, Argentina, 46 millones, Colombia, 56 millones de habitantes, realmente es como un ejemplo muy chico, ¿no? De hecho, en mi país, la ciudad de Guatemala tiene 3,5 millones de habitantes, entonces esto hay que verlo en esa magnitud. Y luego Chile, que para mí hoy en día es el país que realmente está liderando la transformación digital en salud. Y como digo, palabra aparte de Brasil, que tiene un trabajo de años y tiene un contexto muy distinto. Así que bueno, estos tres casos los invito a que los investiguen, ¿no? Estonia, como digo, creo que en todos los libros va a aparecer como un país ejemplar en cuanto a la transformación digital. Uruguay hay muchas publicaciones, sobre todo del BID, hay un par de publicaciones sobre la historia clínica electrónica de Uruguay. Eh, y bueno, Chile, como digo, es uno de los ejemplos también a seguir, quizás no con tanta documentación, porque para mí ha sido un proceso en que los chilenos han venido trabajando poco a poco, a partir también de aprender muchas cosas, de darse en la frente contra el paredón, pero que hoy nos puede guiar también a los otros países, ¿no? Y también a partir de estas experiencias hemos visto que hay modelos de referencia también hoy en día que también nos ayudan a ordenar esa capa y no improvisar, no poder tener una hoja de ruta clara. Eh, para mí, por ejemplo, es esencial el tema de arquitectura y no arquitectura tecnológica, sino de arquitectura empresarial, se llama en inglés, no Enterprise Architecture. Casi no usamos ese término en español porque todo lo que suena empresarial parecía que solo es del sector privado, ¿no? En inglés la palabra no importa si es gobierno, si es privado, pues se usa, ¿no? Pero el marco de arquitectura empresarial de OpenHI para nosotros en Recaínza ha sido muy útil. De hecho, Chile ha estructurado toda su arquitectura de interoperabilidad utilizando el marco de OpenHI. Pero luego están otras iniciativas, como decía, muchas veces no las alcanzamos a conocer en nuestra región porque no siempre las iniciativas que promueve OMS a nivel global las promueve luego la OPS en la región, ¿no? Está la Global Initiative on Digital Health Architecture, que es
digamos que uno de los pilares del proyecto que quizás ustedes lo han escuchado, se llama Pan American Highway for Health, que está promovido precisamente por el BID y la OPS, ¿no? Obviamente con otros contextos, pero al final lo que pretende es construir las carreteras, digamos. Esto tiene un componente muy fuerte en el área de telecomunicaciones, certificados de confianza digital, ¿no? Esto en términos de ciberseguridad, blockchain y otras tecnologías que se integran para, en teoría, en algún momento poder intercambiar datos, no solo nacional, sino también entre países, ¿no? La interoperabilidad transfronteriza. Y luego está, por ejemplo, el WHO Digital Development Governance Framework, que también tiene un marco de orientación importante hacia la construcción de la gobernanza en distintos ámbitos, ¿no? Gobernanza digital, gobernanza de datos, etcétera, ¿no? Y esto es importante entonces de dejarlo en la mente, ¿no? Que sin modelo no hay ruta y sin ruta no hay destino. Para poder tener un impacto necesitamos tener mapas y tenemos que tener la brújula, ¿sí? Por eso la estrategia es sumamente importante porque sin estrategia no hay norte y si no tenemos norte cualquier camino nos lleva, ¿no? Y aquí también hay una reflexión a partir de esto, ¿no? Si pensamos en los datos, como pensamos, por ejemplo, en el agua potable, creo que tendríamos una mayor apreciación de lo que son los datos, ¿no? Y de nuevo, regresamos a las reflexiones de a quién pertenecen los datos, ¿no? Es a la institución de salud que nos atiende y que se queda con los datos, es al ente rector que regula, es a las empresas que prestan servicios o es a la persona a quien representan, ¿no? Así que bueno, ahí hay un compendio que tiene que ver con la ética y muchas veces, y esto lo digo muy francamente, muchas veces lo ético no es lo que está en la legislación, ¿no? Lo que es legal no es ético y esto hay que entenderlo y lo estamos viendo mucho en términos de la inteligencia artificial, ¿no? Y cuando ponemos este ejemplo del agua potable, entendemos también que los datos son un bien público, ¿no? Eh, pero también significa que tienen que tener una adecuada regulación, uso, y ahí es donde precisamente la gobernanza juega un papel importante, ¿no? Y a partir de esto, un poco en conclusión al tema de gobernanza, tenemos en América Latina desafíos comunes. Hay un potencial enorme en América Latina. No es que seamos una región que estemos, digamos que en un nivel muy primario de madurez. Creo que nuestra región en general tiene un avance importante, pero todavía estamos enfrentando retos como es la falta de conectividad o conectividad de baja calidad cuando necesitamos cada vez más transmitir datos con mayor fluidez, ¿no? Me parece que el tema legal y regulatorio es uno de los principales retos, ¿no? El tema de las islas, ¿no? Hoy en día, bueno, lo digo con el mayor de los respetos, en Costa Rica tenemos el EDUS, pero el EDUS es como una islota, ¿no? Al final, en algún momento se vio como la historia clínica electrónica nacional, pero resulta que el EDUS al final es del Seguro Social y el Seguro Social no es una isla, al final tiene que comunicarse con proveedores de laboratorios, proveedores de imágenes médicas, proveedores de pagos con el INS, que es otra institución, y entonces ahí se ve que mucho de lo que hoy se tiene en Costa Rica todavía es una isla, ¿no? Y allí hay un trabajo muy fuerte en resolver, ¿no? Poca inversión, me parece que no es el caso de Costa Rica, en otros países de la región todavía hay que pensar en estas inversiones. Tristemente, las inversiones hoy se están haciendo en software y no en los habilitadores de la transformación digital, que es la regulación, política, cumplimiento, estrategia, inversiones en escala de largo plazo, capital humano, estándares de interoperabilidad, ¿no? Yo tengo el caso de una provincia en Argentina que se gastaron 60 millones de dólares en comprar una solución de historia clínica electrónica y
con eso pensaron que iban a resolver la interoperabilidad en la provincia, ¿no? Para los que no saben, Argentina es un país federal y la provincia equivale a estados como México o Estados Unidos, ¿no? Que tienen su propia gobernanza, manejan sus propios presupuestos, etcétera, ¿no? Y al final hay un gran reto en esta provincia porque se compró una herramienta muy cara, pero luego no tenían gobernanza creada, no tenían estrategia, no tenían marcos regulatorios. Hay una brecha digital grande en los profesionales de salud, porque aunque se tiene el Hospital Italiano de Buenos Aires, eso es Buenos Aires. De hecho, en Córdoba hay un hospital italiano de Córdoba, en Entre Ríos hay un hospital italiano en Entre Ríos y no se parecen necesariamente al de Buenos Aires, ¿no? Así que bueno, gobernar datos es gobernar la salud, ¿no? Voy a ir acelerando un poco porque sé que el tiempo también es limitado. Y acá una frase importante, ¿no? Gobernar los datos de salud representa también dignidad, ¿no? En la medida que hay un claro concepto de lo que es la soberanía de los datos, ¿no? Y que estos integran los temas que tienen que ver con la equidad y justicia social, es decir, la cobertura universal de salud, es decir, que nadie se quede por fuera de los sistemas de salud y que esto sea con un enfoque de desarrollo sostenible y derechos humanos. Esto definitivamente es lo que va a generar el impacto, ¿no? Pero también a partir de construir sólido y más que en la tecnología, creo yo que hay un tema importante con el talento humano, por eso yo celebro, por ejemplo, esta carrera que tiene la UNED, es que es única en la región. Hay otros approach, pero me parece que la currícula, como se ha planteado en la UNED, y no lo digo porque Moisés sea mi amigo, sino porque es la realidad, lo hemos vivido desde el principio. Esta es una carrera que se está pensando muy holísticamente y no solo para Costa Rica. Esta carrera perfectamente puede servir en Estados Unidos, lo digo con toda propiedad que he tenido no sé si la suerte o la desgracia de trabajar también en los Estados Unidos. Pero bueno, ya para ir cerrando un poco, vamos a hablar de los estándares, que es un poco más técnico. Y yo le llamo a los estándares las piezas del rompecabezas, ¿no? Entonces... Realmente cuando hablamos de HL7 Fire, por ejemplo, estamos hablando de una pieza, no del rompecabezas, ¿no? Y es necesario entonces pasar de las piezas al rompecabezas que nos ayude a resolver, ¿no? Y hay una quote sobre la interoperabilidad en salud, se construye sobre una arquitectura clara y el compromiso con estándares comunes. Ojo, estándares comunes, ¿no? No necesitamos reinventar nada o inventarnos nuestros propios estándares. Les aseguro, colegas, que hoy en día hay tantos estándares en los que nos podemos apoyar que no necesitamos comenzar desde cero, ¿no? Y sin ellos los datos son islas. Importante lo que estamos mencionando de las islas, ¿no? Y con ellos se convierten en puentes que conectan sistemas profesionales y pacientes para mejorar la calidad de la atención, ¿no? La interoperabilidad no es un estándar, la interoperabilidad no es informática. Que la tecnología tiene una capa importante en la interoperabilidad, está claro, ¿no? Y esta gráfica lo representa. Está la interoperabilidad fundacional que tienen que ver con estándares informáticos, como el Internet Protocol, ¿no? Que es lo que nos permite conectarnos al Internet, ¿no? XML, que es un lenguaje o un estándar, perdón, es un lenguaje realmente, pero es un estándar a la vez que nos permite también estructurar la data y que hace que sea independiente la tecnología, ¿no? Pero luego tenemos la interoperabilidad estructural que tiene que ver allí sí con ya estándares específicos. En el caso de salud, tenemos HL7 Fire, los CDAs, que es Clinical Document Architecture, que es la versión 3 del estándar de HL7, y HL7 versión 2. Importante decir que de los tres estándares de la familia que ha producido HL7 Internacional, solo HL7 Fire es un estándar abierto. Los demás son estándares licenciados. En el caso semántico, esto es fundamental para que entiendan un poco los que no entienden tanto de estos estándares y les hablan todos los días de estándares. HL7 Fire se convierte
como el mensaje, ¿no? Si tuviéramos un símil, ¿no? Entre el correo de papel, ¿no? El correo que hemos conocido toda la vida, el HL7 Fire es la carta, ¿no? Pero luego la terminología, que es la parte semántica, es lo que va escrito en la carta, ¿no? No podemos decir que todas las cartas son iguales o los emails, ¿no? El email al final transporta un mensaje dentro, pero ¿qué va en el mensaje y cómo yo que lo escribo lo entiendo y Moisés que lo recibe lo entiende? Ese es el gran reto. Por eso los estándares semánticos al final son muy necesarios, porque por ejemplo, el caso de SNOMED City, que es para mí el mejor estándar en ámbitos clínicos, ojo, estoy hablando de ámbitos clínicos, probablemente para estadísticas de salud, CIE 10 y CIE 11 es lo mejor y más recomendable, ¿no? Pero SNOMED City se convierte entonces en ese mensaje que va en la carta, ¿no? Y que indistintamente que yo hable japonés y Patty hable vietnamí, ¿no? Podemos intercambiar datos de salud, ¿no? También tenemos otros estándares, como es el caso de LOIN para laboratorios, el caso de Medra, que es un estándar de la industria farmacéutica, sobre todo, no creado por ellos, pero mayormente utilizado, y también por los entes reguladores de medicamentos, porque nos sirve para ver los eventos adversos a medicamentos. Y ahí hay otros estándares más. Y luego está la parte organizacional, ¿no? Que esto ya ni es informático, ya no tiene que ver con intercambio de datos entre sistemas. Esto tiene que ver con procesos, con regulación y otros entes que ya inclusive exceden muchas veces al personal técnico que se encarga de construir estos marcos de interoperabilidad, ¿no? Y entonces ahí es donde entran estándares como el ISO 9001, que es la gestión de la calidad, el 27001 para la gestión de la seguridad de la información, etcétera, etcétera. Pero hoy en día también aquí todavía habría una puntita que es la parte transfronteriza, donde está la parte legal, ya para poder decir, voy a sacar los datos del país A para poder compartirlos con el país B, ¿no? Entonces ven que hay toda una capa o una serie de capas dentro de una arquitectura que son necesarias de entender y contemplar para que la interoperabilidad pueda ser efectiva, ¿no? Por eso el marco de OpenAI es muy útil para ordenar esto, para ordenar las piezas del rompecabezas y poder armar un rompecabezas. Es importante decir que la interoperabilidad no es todo, porque lo que es todo es nada a la vez, ¿no? Todo se fundamenta en casos de uso. Por ejemplo, si yo digo voy a enfocarme en vacunación, para la interoperabilidad nacional. Ese va a ser mi caso de uso, entonces vamos a comenzar a interoperar los datos de vacunación. Entonces, esto me lleva a definir flujos, procesos, actores, construir el set de datos y a partir de ahí definir cuáles son las reglas del juego para la interoperabilidad. Y por eso el marco de arquitectura también me ayuda mucho en ese sentido. Este es más o menos el esquema que se utiliza para la construcción de un marco de referencia con OpenAI, en donde hay distintas capas para la parte que tiene que ver interoperabilidad, los servicios, que son de dominio empresarial, servicios de registro, que esto sí tiene ya como algo mucho más técnico, por eso también hay cursos especializados. Nosotros como Recainsa estamos dando el curso de fundamentos de la arquitectura OpenAI y también el curso de OpenAI intermedio, ambos cursos certificados, porque esto, aunque es muy sencillo, hay que tener conocimiento para poder construirlo, ¿no? Y entonces, ¿dónde entra el famoso HL7 Fire? Bueno, en la capa de interoperabilidad, ¿no? Pero es importante entender que porque estamos impulsando un estándar, no hemos resuelto todo el tema de arquitectura, ¿no? Esto es oro. Lo que ven acá es el modelo de arquitectura de Chile, todo basado en OpenAI
y que les ha servido para guiar el proceso que están orientando. ¿Cuál fue el caso de uso o uno de los casos de uso que ellos han utilizado? Es el tema de las listas de espera, que por ejemplo en el caso de Costa Rica ustedes saben que es uno de los problemas más serios que tiene el país, ¿no? Yo quiero hacerme una intervención quirúrgica y probablemente tengo que esperar 5 años para que me la den, ¿no? Y eso no pasa en Costa Rica únicamente, pasa en todos los sistemas de salud. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo hacemos ese tamizaje? Bueno, Chile lo está resolviendo a través de una arquitectura nacional de interoperabilidad, a través de la incorporación también de inteligencia artificial, pero con sentido, ¿no? Y luego hay otros países como los nuestros, con más, tal vez menos avance que Chile, como es el caso de la República Dominicana, en donde uno de los proyectos más importantes es tener la historia clínica electrónica nacional interoperable. Y también ellos han iniciado este proceso en la construcción de una arquitectura nacional que esto permita primero probar y luego comenzar a hacer a escala, ¿no? Así que bueno, esto es un poco también otra forma de ver el flujo, sobre todo entre lo que es la arquitectura que conecta puntos de servicio con los servicios terminológicos. Acá está el famoso X-Road también, que nos lo han casi que prescrito como jarabe para la tos, pero que al final sirve, si lo vemos así, para la parte de salud, mucho sobre todo en la capa de autenticación y los servicios de interconexión, pero que luego el mapeo de entidades tiene que ver con los servicios terminológicos, ¿no? Ya para cerrar, ¿qué estamos haciendo desde Recainsa? Alianzas con entes líderes como la UNED, brindando formación especializada en estándares. Nuestros cursos tienen certificaciones. Acompañamos en procesos regionales, nacionales, subnacionales. En Costa Rica, por ejemplo, acompañamos en la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Digital de Costa Rica. Eh, Participamos en proyectos de alto impacto, ¿no? Y esto de alguna forma nos hace orgullosos de todo lo que estamos haciendo gracias a la comunidad. Esto no es Daniel Otsoy o Moisés, ¿no? Esto es un grupo de personas todo el tiempo generando, un grupo de organizaciones también y al final, todos promoviendo, como mencionamos, no reinventar la rueda, acuñar mucho lo que ya existe, que son los estándares, conectar experiencias nacionales, regionales y globales para avanzar todos en este camino, ¿no? Así que, bueno, de nuevo, gracias a la UNED, a Patti, Moisés. Allí están mi correo, mi LinkedIn. Por favor, siéntanse en la libertad de escribirme y más bien quedo atento ahorita a las preguntas. Vamos a compartir la presentación. De hecho, ya se la compartí al profe Moisés para que se las comparta, porque una de las cosas que también promovemos es el conocimiento abierto, ¿no? El conocimiento es para todos y no lo podemos negar. Así que muchas gracias y atento a sus preguntas. Dani, bueno, primero agradecerte por esta grandiosa exposición y bueno, tenemos acá en el chat una pregunta de Giancarlo que dice, ¿qué recomendaciones nos brinda para transmitir a nuestros estudiantes key points de interoperabilidad, por ejemplo, SNOMED? Bueno, de nuevo, yo creo que esto es evaluar caso a caso, ¿no? No podemos, como digo, los estándares prescribirlos como vitaminas. Hay estándares que sirven para algunos casos, por ejemplo, si estamos en farmacovigilancia, yo utilizaría Medra. Fijo, está pero está el estándar HUDROC también que se utiliza. Y bueno, por ahí se han hecho integraciones o se han tratado de hacer integraciones con CIE 10, que todavía lo seguimos utilizando porque la implementación de CIE 11 es muy incipiente, ¿no? Así que yo creo que más que partir del estándar y cómo lo implemento es al revés. ¿Qué quiero resolver o qué quiero interoperar? Y a partir de ahí voy definiendo, gracias a un diseño de arquitectura, qué estándares voy necesitando en cada una de las capas, ¿no? Excelente. Gianca, no sé si te respondió en tu pregunta.
Nos levantas la manita, porfa, si fuera el caso. Dani, yo tengo dos preguntitas, sí, muy puntuales, aquí te las puse en el chat. La primera es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de sistemas de información en salud al impulsar la interoperabilidad en entornos con múltiples actores y sistemas heterogéneos? Esa es la primera. Y la otra es, ¿cómo se visualiza el papel de los profesionales de sistemas de información en salud entre los próximos 5 y 10 años dentro de lo que son los sistemas de salud en América Latina? Bueno, principalmente creo que hablando del reto es, eh, por ejemplo, ahorita la UNED está formando profesionales de sistemas de información utilizando todas las buenas prácticas, los marcos de referencia, ¿no? Y yo creo que el principal reto es cuando llegas a la institución y te das cuenta que todos los procesos, el diseño y todo está hecho en el siglo XX, ¿no? Todavía sistemas de información que fueron pensados en un mundo que ya no existe, ¿no? Sistemas que eran a papel, que luego se paloteaba, eso se ingresaba en un sistema, datos agregados y luego había alguien que extraía la información y todo subiendo y nada bajando, ¿no? Esto creo que es el principal problema, ¿no? Los sistemas de salud se están digitalizando, mas no bien transformando. Y ese es un poco el reto de la transformación digital. Y ahí es donde la segunda pregunta. Yo creo que el rol de los profesionales de sistemas de información en los siguientes 5 o 10 años va a ser fundamental, porque son los que realmente le van a cambiar la cara al sistema de salud. Porque en la medida que tengamos más profesionales en las distintas capas del negocio, por llamarlo así, ¿no? Porque esto es tanto público como privado, eso se va a ir dando, ese cambio, ¿no? Yo creo que muchas veces permear en las capas estratégicas de las organizaciones y decir es necesario transformar los procesos no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo en el caso de Costa Rica, que tenemos el caso Caja de Seguro Social, ¿no? Que es un prestador muy grande con una ley orgánica de hace 30 años, ¿no? Y cambiar eso de alguna forma representa un reto. Entonces, yo creo que es esa parte, ¿no? Cómo todo esto que estás aprendiendo lo llevas a, sobre todo a escala, ¿no? Probablemente en escalas menores, creo que ahí se puede comenzar a tener incidencia, ¿no? Aquellos que están trabajando, por ejemplo, en hospitales, en centros de salud, comenzar con cosas puntuales a mejorar procesos, a mejorar la calidad de los datos. No sé por qué tenemos toda la idea, por ejemplo, que para comenzar a implementar inteligencia artificial necesitamos una brutalidad de datos. No, más que brutalidad de datos, cantidades de datos, lo que necesitamos es set de datos de calidad. Entonces, poder enfocarte en set de datos de calidad te lleva rápidamente a poder llegar a la ciencia de datos, a comenzar a utilizar la inteligencia artificial, por ejemplo. Excelente. Y bueno, aquí tenemos comentarios. Michael, muchas gracias. Candy dice, Costa Rica ha dado pasos importantes como la elaboración de la ruta de salud digital, los estándares de HL7 FHIR para la interoperabilidad clínica y la mediación de la madurez legal en la salud digital. Desde su experiencia internacional, ¿cómo ve usted esos avances costarricenses en gobernanza de datos para la salud? ¿En qué nivel diría que estamos naciente, intermedio, avanzado, comparado con otros países de la región o del mundo? Yo creo que Costa Rica está avanzando mucho y eso se celebra. Hay pasos importantes, como lo mencioné en la promoción, por ejemplo, de el estándar HL7 Fire, en la publicación de las guías nacionales de interoperabilidad. Y, pero me parece que el tema gobernanza de datos no está resuelto, ¿sí? No, de hecho, el país no tiene una arquitectura. Si ustedes le preguntan a los actores, muéstrenme la arquitectura donde ustedes están basando, en este caso de interoperabilidad, no existe. Y eso es necesario eh, porque me parece que muchas veces todo está mucho en la mente de los stakeholders que están participando en el momento, pero cuando estos stakeholders cambian, por ejemplo, en el ámbito político sabemos que siempre hay cambios, ese conocimiento si no se queda plasmado precisamente en una visión país, eso se va perdiendo. Entonces yo creo que para mí, 3 niveles de madurez es como muy duro, ¿no? Los modelos generalmente tienen 5 niveles de madurez porque
porque no es tan fácil decir bajo, medio o avanzado, ¿no? Pero si lo obtendrían, lo pusiéramos ahí, a mí me parece que Costa Rica está en un nivel medio. Eh, Hay una necesidad, por ejemplo, de actualización de la ley del EDUS, porque cuando se pensó mucho en la caja, en lo que estaba haciendo en la caja, ¿no? Y ahora tenemos un reto país que es importante tomarlo en consideración, dado el escenario que tenemos de interoperabilidad con otros actores, ¿no? Excelente. Vamos a ver, aquí tenemos también a Alfonso, dice que interesante es la parte de interoperabilidad y de cooperación en salud e investigación. ¿Hay alguna propuesta en ese sentido? Propuesta nuestra, propuesta de país. Si es de país, no, me parece que no. De hecho, pues hemos estado hablando con la UNED, ¿no? Comenzar a generar líneas de investigación en temas de interoperabilidad, gobernanza de datos, arquitectura. Eh, y fuera, realmente hay que buscar con lupa. Es muy limitada la producción académica, científica en estos temas, ¿no? En general, yo creo que todos vamos a coincidir que América Latina y el Caribe es la región del mundo que menos publica en revistas indexadas, eso es una realidad. Y cuando hablamos de estos temas que pareciera que son muy novedosos, aunque el estándar o los estándares de HL7 tienen 20, 30 años, ¿no? Hay como una brecha importante. Entonces, yo creo que ahí hay una necesidad de estimular precisamente la investigación, la evaluación sobre todo, ¿no? Creo que hay todavía muchas brechas, muchos vacíos de conocimiento en cómo, por ejemplo, la interoperabilidad puede medirse en términos del impacto en salud, ¿no? ¿Cómo puede medir, por ejemplo, el costo-beneficio entre usar un estándar A o a un estándar B? ¿No? Toda la vida, o por lo menos en la vida reciente, hemos usado CIE 10. ¿Cuál es el impacto en nuestros sistemas de usar CIE 10 versus SNOMED en entornos clínicos, por ejemplo? Yo creo que ahí hay muchísimos, ¿eh? Podríamos sacar 50 ideas acá si hacemos brainstorming y probablemente todas van a ser buenas iniciativas de investigación, buenas preguntas de investigación, ¿no? Y allí creo que yo que hay una necesidad no solo de país, sino también regional, de comenzar a hacer más estudios. A mí me gustan mucho los estudios multicéntricos porque un estudio te puede dar, bajo una misma pregunta de investigación, distintos approach, ¿no? No es igual Costa Rica, como decía, que Guatemala, que Dominicana, por mencionar tres países del sistema de integración centroamericano, pero si luego lo llevamos a Sudamérica, Norteamérica, probablemente también tenemos otras respuestas interesantes. Muy bien, seguimos. Dice Iván Rodríguez, buenas noches. Considero muy relevante las ideas que planteó sobre la gobernanza de datos y el balance que se necesita entre la protección y la disponibilidad de datos para la investigación. ¿Podría compartir, según su criterio, cuál sería el balance ideal entre protección y acceso o disponibilidad de datos para garantizar la gobernanza? Bueno, en primer lugar, sería irresponsable decir que tengo la solución al problema. Hay mucha gente mucho más especializada en el tema que está discutiendo y no ha llegado al punto, ¿no? ¿Hasta dónde es la medida justa? En el mismo Estados Unidos yo utilizo cuando hablo de seguridad de la información y ciberseguridad el ejemplo de HIPAA, pero cuando hablo de uso de los datos y la misma interoperabilidad, en Estados Unidos es un corsé interoperar datos. Yo trabajé 5 años con proyectos de los CDC de Atlanta a nivel regional y el mismo CDC de Atlanta tiene un reto muy importante para obtener los datos de salud pública desde los hospitales, recordando que el sistema de salud de los Estados Unidos es privado. Entonces, ahí la ley es muy, 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 muy severa y aunque se tiene toda la tecnología del mundo, no es fácil interoperar, ¿no? Para mí, quizás los que más avance tienen en la discusión son los europeos, por lo menos la Comunidad Económica Europea. Yo creo que hay una discusión seria, una discusión elevada, una discusión multidisciplinaria, que creo que eso es importante, no, esto no es de los abogados, no es de los tecnólogos, no es de discusión.
desde amplia mirada y desde distintas aristas. Así que yo me fijaría mucho en el marco europeo, en el espacio europeo de interoperabilidad de datos. De hecho, no sé si han escuchado lo que es el resumen internacional de pacientes o el IPS le llaman, pero realmente es IPS porque es International Patient Summary. Es algo que nació en Europa y que es el set de datos mínimo para interoperar entre países, porque es lo que garantiza la continuidad de atención y eso se ha vuelto un estándar mundial. Así que por ahí creo que van más o menos las guías. Obviamente luego de esto tenemos que bajarlo a nuestro contexto, tratando de seguir esos ejemplos que son para mí buenos ejemplos de construir gobernanza y discusiones serias en pro de los beneficios y el impacto que se quiere generar en salud, ¿no? Súper bien, vamos a ver. Tenemos también una pregunta de Jessica Ruiz. Dice, ¿cómo puede un estudiante en sus primeras etapas universitarias convertirse en un agente de cambio que impulse buenas prácticas en la gestión, seguridad y accesibilidad de la información en salud? Bueno, yo creo que hay una perspectiva desde la parte formativa, ¿no? Yo creo que hoy tenemos mucha oferta, oferta académica, oferta de cursos libres, cursos certificados, documentación. A mí me gusta la idea de las comunidades de práctica, porque las comunidades de práctica al final no importa si sos un PhD o sos un estudiante o sos el ministro de salud o sos un empresario, ¿no? Al final es una comunidad, todos somos pares, ¿no? Todos somos gente participando en una temática que nos gusta, que nos apasiona y la que queremos obviamente generar cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos diversos intereses. Entonces, para mí, la recomendación que le daría es, si hay temas que le gustan, que quiere aprender, que quiere también saber cómo comenzar a ponerlo en práctica, que se adhiera a comunidades de práctica serias, ¿no? Porque Sí. hay de todo, ¿no? Hay desde grupos en distintas redes o WhatsApp, ¿no? Que al final no generan nada y comunidades que sí son muy serias. Por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial, hay un par de comunidades que para mí son importantes. La comunidad de Global Health Eye, que es una organización que está promoviendo el uso ético de la inteligencia artificial en salud y tiene una comunidad de práctica. Está el Centro Latinoamericano de Inteligencia Artificial en Salud, que está en Argentina y ellos lanzaron una comunidad de práctica que tiene un contexto mucho más académico-científico. Y está nuestra comunidad de práctica que estamos lanzándola ahora en septiembre, valga la publicidad, que pretende abordar en las áreas donde Caín se está trabajando, gobernanza, alfabetización, etcétera. Así que yo creo que ese puede ser un buen approach para aprender y también para saber cómo poner en práctica en el entorno estos temas que son de interés, ¿no? Muchas gracias, Dani. Tenemos otro comentario de Iván. Dice una segunda pregunta. Cuando menciona la implementación de soluciones de software como prioridad a la inversión en infraestructura, ¿cómo podríamos promover desde sistemas de información en salud la inversión en infraestructura? Gracias. Yo creo que desde la visión de sistemas de información que ustedes tienen, en primer lugar deberían ser agnósticos tecnológicamente, no descontaminarse de que no tiene que ser Microsoft, tiene que ser Google, tiene que ser AWS, no, descongestionemos la cabeza de la tecnología y enfoquémonos más primero en qué queremos resolver, ¿no? Porque la infraestructura, a ver, si construimos una carretera es porque queremos ir a algún lado, ¿no? O queremos conectar dos ciudades o queremos que un área que es sumamente rural deje de ser rural y se vuelva más urbana, ¿no? Entonces, hay un sentido en la infraestructura y esto es igual cuando hablamos de la infraestructura tecnológica. No vamos a construir infraestructura tecnológica por construir infraestructura tecnológica, porque al final las tecnologías son un medio, no son el fin, ¿no? Entonces, por eso la visión país es muy importante. Cuando hablamos, por ejemplo, de los DPI, que es el Digital Public Infrastructure, ¿no? Infraestructura pública digital,
estamos hablando en esas carreteras, en las mega carreteras, pero cuando vemos este concepto que nació un poco del G20, ¿no? Del grupo de las 20 más grandes economías y sobre todo en India, el contexto de India no es el contexto nuestro. Entonces, probablemente toda la infraestructura que ha creado India es para resolver temas que a ellos les interesa como país, no como economía. Lo mismo sucede en nuestros países. Tenemos que pensar en ese sentido y a partir de ahí desarrollar la infraestructura. Ahí estamos hablando obviamente de una escala muy grande. Cuando pensamos en un hospital, por ejemplo, o pensamos en una red de servicios, ok, ¿qué queremos impactar con la red de servicios? No, si es, por ejemplo, fortalecer la atención primaria en salud, ok, generemos toda la infraestructura para asegurar que los trabajadores comunitarios puedan tener la conectividad para poder hacer telemonitoreo, teleeducación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto, como os digo, yo creo que más que pensar en tecnologías específicas, yo creo que ustedes como estudiantes y profesionales en sistemas de información, es allí donde tienen que incidir, ¿no? En un poco ver ese resultado que quieren impactar, a partir de ahí construir y luego, pues, la última mía siempre es seleccionar las tecnologías. Muy bien, muchas gracias, Dani. Roberto Macís nos pone, Daniel, usted hablaba de la realidad del EDUS en el caso de estudio de Costa Rica y de la mano del comentario reciente que se habla de transformar a 10 años plazo, conforme los profesionales, perdón, vayan integrándose, pero la necesidad está hoy y urge para los actores de negocio se transformen en este proceso intermedio entre el estado actual y un modelo real de salud digital. ¿Cómo acelerar este proceso y que Minsa se convierta en un verdadero líder del proceso? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y quizás hasta más apropiada de responder para los actores nacionales que los externos. ¿Cómo lo veo yo desde afuera, no? Creo que hay una conciencia hoy en día en los actores nacionales de que no se pueden tener islas, que se necesita fortalecer el sistema de salud a partir de tener una gobernanza de datos sólida. De hecho, se está trabajando ya cosas dentro del Seguro Social con financiamiento del Banco Mundial, por ejemplo, para el tema de gobernanza de datos, tener un marco, ¿no? Se están generando algunas iniciativas para eh, cambiar la regulación o mejorar la regulación. De hecho, bueno, aquí nuestro amigo Alexei dejó algunas iniciativas también ahí para tener legislación mucho más visionaria, ¿no? Entonces yo creo que se están moviendo las cosas. Yo creo que el reto a veces es que las instituciones públicas no son tan sencillas de mover, ¿no? Inclusive en países de primer mundo, caso de nuevo Estados Unidos, Estados Unidos nunca ejecutó fondos a través de USAID directamente, que era la agencia internacional. Siempre lo hizo a través de compañías. ¿Por qué? Porque para una compañía es mucho más fácil mover cosas, cambiar cosas, ajustar cosas, que para una institución que está ultra regulada, ¿no? En el caso de Estados Unidos, las agencias federales están ultra reguladas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un tema en distintas capas, ¿no? Yo creo que la incidencia que tiene hoy en día también las comunidades en el alto nivel, ¿no? Creo que están permeando poco a poco también en la capa de decisores y poco a poco empujando a que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Pero definitivamente acá hay, digamos que una presión que viene mediática y social, ¿no? De arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. Entonces, creo que en la medida que esto se vaya digamos que ampliando en el tiempo, esto pues va a acelerar los procesos, ¿no? Pero yo creo, de nuevo, Costa Rica está en un proceso muy importante hoy en día. Yo celebro mucho, por ejemplo, que dos de las instituciones líderes, como es el Ministerio de Salud y el Seguro Social, tengan una comunicación muy fuerte ahora, que haya un comité de salud digital que esté comenzando a integrar también al sector privado, porque yo creo que en la medida que esto se haga más fuerte, sea más robusto, pues va a caminar mucho más rápido el proceso transformativo, ¿no?
Muy bien, tenemos también un comentario de don Leslie Vargas. Don Leslie, qué gusto tenerlo por acá. Dice, Costa Rica está en la vía de madurar su modelo de gobernanza de datos en el sector salud. ¿Qué aspectos clave deberían tener en cuenta el país en este camino? ¿Qué modelos podrían ser un buen ejemplo a seguir para el país? Yo creo que el ejemplo chileno es muy útil. Es un sistema de salud diferente al de Costa Rica, pero en términos, me parece regulatorio, Costa Rica es un país que regula mucho y Chile no se diga. De hecho, cuando se hizo la evaluación del Monitor Global de Salud Digital, que uno de los componentes es el tema regulatorio, los indicadores de la regulación chilena están a la altura de Europa, por ejemplo, ¿no? Y Costa Rica está más o menos en esa ruta. Así que yo creo que en términos precisamente de esa parte estratégica, táctica, que es donde entra la arquitectura, gobernanza y todo esto, hay digamos que un buen espejo en Chile. De hecho, ya se han tenido bastantes intercambios virtuales en este momento con colegas de Chile, colegas de Costa Rica, porque al final, como digo, no hay que aprender de los que llevan un paso adelante y ahí hay un buen marco de referencia, tanto en lo normativo, regulatorio, estratégico, como de arquitectura. Luego las tecnologías ahí sí probablemente van a variar y sobre todo los sistemas de salud son muy distintos. Bien, tenemos el comentario de Cristel Ruiz. Dice, excelente webinar. Para nosotros como estudiantes, entender la gobernanza de datos y la interoperabilidad es fundamental para nuestra formación, ya que como futuros profesionales somos gestores de cambio en la salud digital. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Cristel. Felicitaciones. Definitivamente concuerdo. Son los agentes de cambio para Costa Rica y me atrevo a decir que para la región. Muy bien. Dani Monge de MISIT dice, en su experiencia, ¿qué rol debería de jugar la academia, instituciones públicas y el sector privado para acelerar la gobernanza de datos en salud? Gracias. Es un rol fundamental. Recordemos que esto es de ecosistema. No podemos decir que esto es solo del sector público o solo del sector privado. Al final, cuando hablamos del proceso de transformación digital en salud, estamos hablando de dos mundos importantes, ¿no? El mundo de la salud y el mundo digital. Por mencionar algo, yo siempre digo, desde la capa pública, por ejemplo, hablamos siempre, por lo menos en Costa Rica, ¿no? Seguro Social, Ministerio o Ministerio de Seguro Social, pero ellos no gobiernan el mundo digital. Entonces tenemos que meter al MISIT también, tenemos que meter probablemente al ICE también, ¿no? Y a otros actores también en esa capa pública. Cuando hablamos del sector privado, vemos prestadores de salud privado, vemos industria farmacéutica, vemos proveedores de software, proveedores de hardware, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, con la academia, para mí el rol de la academia es fundamental. Quien puede formar o debe formar, y es un mandato a los profesionales, a los agentes de cambio, me encanta esa palabra, en la academia, pero también desde la parte de investigación, de investigación sobre todo independiente, ¿no? Porque muchas veces tenemos evaluaciones, pero son autoevaluaciones, ¿no? Y en principio uno no se puede autoevaluar de forma independiente, ¿no? Entonces, para decir, estamos bien, estamos mal, estamos avanzando, estamos retrocediendo, la academia tiene un rol para mí fundamental en esa evaluación. Además, con el mandato claro de generar conocimiento, ¿no? Y luego también está, no mencionamos acá al paciente, al ciudadano. Entonces también integrar a organizaciones de la sociedad civil, no cualquier organización, porque hay de organización a organización, pero organizaciones serias que representan los derechos de los pacientes, el derecho a la salud, temas de equidad e inclusión, son fundamentales, porque al final estamos diseñando hoy en día medicina de precisión. Entonces los sistemas de información en salud tienen que ser también de precisión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Dani, Alexei, te pone Daniel, imagina que vos sos un estudiante de la carrera de Sistemas de Información en Salud en la UNED en este momento. ¿Qué consejo le darías al respecto de su carrera y qué esperar en el futuro profesional? Yo creo que están en la carrera correcta desde dos perspectivas.
desde la perspectiva oportunidad laboral, porque cada vez se van a necesitar más profesionales que entiendan de forma holística a los sistemas de información y no solo la parte informática o solo la parte de salud, ¿no? Eh, y creo que también desde la perspectiva económica, porque creo que hoy en día todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, con transformación digital y por ende, digamos que todas las áreas que son habilitadores, ¿no? Es decir, procesos, gobernanza, estándares, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Eso hoy en día probablemente son las carreras mejores pagadas y los países, inclusive de primer mundo, no están generando la suficiente cantidad de profesionales para cubrir la demanda. Entonces, yo me atrevo a decir que ser un estudiante de esta carrera me asegura el trabajo, pero no solo tener trabajo, sino un trabajo bien remunerado, además de las satisfacciones que esto definitivamente puede dar, porque de nuevo, repito, creo que son los agentes de cambio del presente y futuro de los sistemas de salud. Qué bonito de los corazones. Y vamos a ver, tenemos un comentario de Lina. Dice agradecer por estos espacios que nos permiten adquirir nuevos conocimientos, cómo conocer los diferentes tipos de estándares y arquitecturas para la gobernanza de datos. Me siento muy afortunada como estudiante de bachiller de sistemas de información en salud, conocer que Recaínce y la UNED hayan tenido ese acercamiento para futuras investigaciones de salud digital, que conjuntos busquemos generar soluciones en el campo de la salud. Muchas gracias a todos los que hacen posible estos webinars. Gracias, Alina, por el comentario. Manuel Castañeda dice muchas gracias por la presentación a Daniel, muchas gracias por el acceso, Moisés. Buenas noches, bendiciones a todos. Gracias, Manuel. Tenemos también el último que es de Juan Gabriel, que dice la interoperabilidad en Costa Rica ya empezó con Edu sin CIAFA y llegó al bolsillo de las personas con la app de celular. Falta que el sector privado tenga acceso a los datos de EDUS cuando el paciente así lo autorice y a poder agregar datos en un módulo EDU. Yo creo que acá, y ese es un tema importante, el regulador para regular está, ¿no? Y el sector privado está para hacer negocios, o sea, no vamos a descubrir el agua tibia diciendo eso. Entonces sí tiene que haber un equilibrio importante para mí, ¿no? Es riesgoso, y lo digo así con todo el respeto para el sector privado, de hecho nosotros asesoramos compañías también en temas de compliance y demás. Es riesgoso que se inviertan los papeles, ¿no? Y que el sector privado sea el que va poniendo las reglas y el sector público, sobre todo los entes reguladores, siguiendo esa línea, ¿no? Yo creo que tiene que haber esa gobernanza, aquí no solo de datos, sino esa gobernanza en el proceso de transformación digital donde cada actor tenga claro cuál es su rol, ¿no? Para mí, por ejemplo, las instituciones públicas no son buenas desarrollando tecnología. ¿Por qué? Porque estamos hablando cada vez más de métodos ágiles, ¿no? E implementar métodos ágiles en una institución pública es muy retador. Entonces, creo que ahí las compañías son muy buenas y entonces el sector público me parece que está más para regular, para definir las reglas, qué son las cosas que se necesitan y el sector privado para producirlas. Pero al final, de nuevo, no con esta gobernanza que mantenga el equilibrio en la fuerza, dirían en Star Wars. Muy bien, tenemos un comentario adicional de Don Leslie. Ya con él cerramos. Dice, ¿cómo pueden las organizaciones aprovechar los grandes beneficios que está ofreciendo la ciencia de datos sin exponer los datos sensibles de las personas? Sobre todo en el contexto que estas herramientas requieren correr en ambientes nube y que muchas de estas herramientas son desarrolladas por organismos privados que tienen muchos recursos. En ese contexto, los riesgos de la información sensible pueden salirse de control. Bueno, esa es un poco la discusión que se tiene hoy, ¿no? Han habido muchos casos de estudio, sobre todo en Europa, en otros países, en donde, por ejemplo, se comercializan los datos, ¿no? Para algunos decir, bueno, comercializar y monetizar los datos de los ciudadanos es aberrante, pero se está haciendo de todas formas, ¿no? Yo creo que hay un tema ahí
que tiene que ver con soberanía y colonialismo también digital, porque hoy tenemos como grandes compañías multinacionales que casi están haciendo el esclavismo desde la parte de datos, ¿no? Vemos países que están firmando contratos inclusive con los grandes de las compañías de tecnología y comienza a aparecer la pregunta, bueno, ¿dónde van a estar mis datos? ¿Quién va a usar esos datos? Eh, los datos deben permanecer en servidores, por ejemplo, en el país o no. Eh, y creo que hay un campo grandísimo de discusión. De hecho, bueno, nosotros tenemos este año nuestro foro de salud digital, que es un espacio de intercambio. Este año va a ser en Bogotá, Colombia. De hecho, esperamos que el profe Moisés nos acompañe por ahí. Y uno de los temas es precisamente la soberanía de los datos, porque hay muchas miradas, muchos pros que ven unos, contras que ven otros, pero es algo que seguramente vamos a seguir a prueba y error, porque me parece que dar con la tecla, un poco con lo que mencionábamos de ese balance entre el uso y la regulación, yo creo que es caso a caso y en términos legales creo que todos vamos a coincidir que la legislación en estos temas viene corriendo muy atrás. Entonces estamos avanzando muy rápido y el tema legal viene muy atrás. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en nuestros sistemas de justicia pasa un hecho, se regula, pasa un hecho, se regula. Pero acá tenemos una necesidad, por esta dinámica que tiene la transformación digital, de tratar de tener una legislación que anticipe muchas de las cosas. Allí yo siempre admiro a una colega, la doctora Marisa Eisenberg, que es abogada, pero entiende el tema de salud digital, datos de una forma extraordinaria. Y me parece que en la medida que tengamos también más reguladores que tienen su formación en la parte del derecho, fundamentado también en los aspectos éticos y de conocimiento más sobre el tema datos, creo que vamos a poder ir teniendo más o menos mejores legislaciones y regulaciones. Totalmente. Bueno, entonces con esto daríamos al cierre, ¿verdad? Confirmamos pues que la gobernanza de datos y la interoperabilidad no solo son temas técnicos, ¿verdad? Sino que también son temas estratégicos que nos permiten garantizar las decisiones en salud, ¿verdad? Que sean más seguras, basadas en evidencia, como decía Daniel. Pues en este proceso, los profesionales de sistemas de información van a tener ese papel clave como líderes en la integración y transformación digital. De nuevo, muchas gracias, Dani, por la oportunidad y por estar acá con nosotros, compartir ese conocimiento. A todos los participantes, gracias por unirse y ser parte de este espacio. Espero que todo lo que hemos visto el día de hoy sea un impulso para que sigamos construyendo todos en conjunto y bueno, esperamos vernos en un próximo espacio. Les agradecería, por favor, hacer la evaluación de nuestro webinar para ayudarnos a mejorar constantemente. Gracias y que Muchas pasen muy gracias, buena noche. profe, por el espacio, sobre todo poner a disposición también a Recaínza, que no soy solo yo, tenemos otros profesionales muy buenos en distintas áreas y uno de los objetivos, creo yo, de tener este acuerdo con la UNED es precisamente intercambiar, poder fortalecernos mutuamente, aportar a la carrera, que me parece que es algo muy innovador en cuanto al tema formativo, no solo en Costa Rica, sino en la región. Así que de nuevo, gracias por la oportunidad y seguimos platicando siempre de estos apasionantes temas. Muchas gracias y que pasen muy buena noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, estuvo genial. Buenas noches.